Buenas noches, bienvenido a Compartiendo Saberes. Con ustedes, los profesores Héctor Trujillo. Douglas Pedraza. y mi persona, Lérida Moreira. Este es un espacio creado por y para facilitadores que ayudan al desarrollo y fortalecimiento a orientadores, con el fin de mejorar las técnicas que nos permiten ser más efectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tema de hoy, diagnóstico inicial. Por acá tengo un concepto que es una herramienta clave en diversos contextos, especialmente en educación, para evaluar el estado inicial de un individuo, grupo o situación. Adelante, profe Héctor. Muchas gracias, Lelia, por tenerme la palabra de primero. Douglas, saludos a todos. Bueno, muy contento el día de hoy de compartir, como lo dice el programa, compartiendo saberes. Saludos, saludos. Feliz noche. Excelente. Bueno, en esta oportunidad, pues, nosotros escogimos, pues, hablar de lo que es la prueba de diagnóstico, el diagnóstico que hacemos inicial ante todos los grupos que siempre tenemos por primera vez. En ese diagnóstico particularmente yo considero que un diagnóstico que no puede ser rígido, o sea, que lo que yo observe en ese primer diagnóstico no quiere decir que es como se comporta el grupo en realidad o es el grupo a que me voy a enfrentar en realidad. Porque encuentro tras encuentro, usted va a ir pues viendo el grupo, midiendo el grupo, porque dentro de la población que tenemos ahí, a lo que le estamos transmitiendo los conocimientos, cada personita que está sentada ahí es una manera de pensar, una manera de aprender, una manera de ver las cosas. ¿En qué me enfoco yo más? Pues en la primera vez que nos vemos, en identificar a qué grupo me estoy, vamos a decir con el buen sentido de la palabra, enfrentando. Ver cuál es la estrategia que yo voy a usar, ver qué tan preparados vienen estos muchachos en función a la materia que yo voy a dictar. Si la materia que voy a dictar tiene relación con otra materia, yo tengo que también diagnosticar cómo vienen preparados, cómo vienen esas competencias de la materia anterior para poder desplazarse tranquilamente sobre esta materia que vamos a ver ahorita. Yo siempre me gusta identificar poco a poco, ganándome la confianza de los alumnos para que ellos se puedan abrir. Siempre que yo me siento así en el salón de clase, en el diagnóstico, como un director de orquesta. Yo voy viendo quiénes son los que están allí, que, cómo se comportan, para ver cómo voy yo a sincronizar que eso que yo necesito transmitir en ningún momento quede, vamos a decir, fuera de tono o que no quede armónico. La idea es que con la ayuda de ellos mismos yo pueda identificar cómo es ese grupo, ¿verdad? Y también identificar quiénes son esos posibles líderes que están entre ellos, que me van a ayudar a transmitir esos saberes que ellos necesitan y que van a actuar en algún momento como agente multiplicador, porque recordemos que entre iguales también pueden aprender. Entonces, nosotros pues identificamos a esos líderes que ellos, la mayoría de los alumnos los siguen a ellos y poco a poco yo voy armando mi perfil del salón, de cómo me voy a desplazar, cómo voy a mantener yo esa armonía que necesito, cómo yo voy a hacer para que esto que estoy transmitiendo pues no se pierda el hilo, no se pierda el respeto, que los muchachos no les parezca aburrido el tema que se está dictando, ¿verdad? Yo particularmente pues siempre me gusta identificar quiénes ya trabajan en el área, quienes tienen conocimiento de la materia en este diagnóstico, pues para yo poder dirigirme a ellos y decirle que necesitamos ir todos al mismo ritmo, porque si no, los que no tienen experiencia, pues se van a ir quedando por el camino y no es la idea es que todos avancemos. Entonces yo le pido a esos muchachos, ¿verdad? Le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a partir del principio que aquí nadie conoce de la materia y que todos vamos a ir al mismo ritmo. Esa es una de las técnicas de diagnóstico que yo aplico en principio para identificar el grupo, identificar los líderes, identificar cuál es la estrategia que voy a aplicar y luego ir midiendo cómo se va comportando el grupo, si le estoy llegando, si no lo estoy llegando, para hacer mis ajustes respectivos. No sé qué opinas tú, Douglas.
Sí, bueno, efectivamente, comparto muchas de las ideas y de verdad que cada uno tiene su diagnóstico, ¿no? Es decir, que nosotros no tenemos un patrón a seguir para hacer un diagnóstico, sino eso lo hace el entorno y la realidad que nosotros tengamos en el momento de entrar en el aula de clase. Y ese choque, ese impacto que uno evalúa, porque tiene que evaluar todas las distintas personalidades que uno tiene y identificar cada grupo, identificar cada persona. No es fácil al momento, pero sí es algo que podemos, con la experiencia, pues a veces no, lo podemos hacer incluso al momento. Cuando uno llega ya identifica el escenario y ya uno sabe cómo va a ir actuando a medida que va identificando esa personalidad. Y ciertamente, pues el diagnóstico es importante para eso, porque si nosotros no vamos a ver en qué nos enfrentamos y cómo nosotros podemos implementar una herramienta, una estrategia, una técnica, que nosotros podamos pues definir bien claro y que el objetivo principal, que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, pues evaluar ese entorno, igual que yo siempre hago una evaluación diagnóstica al inicio del primer día de clase. Entonces, simplemente a veces uno llega, pregunta qué edad tienes, qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus expectativas con respecto a la materia, con respecto a la carrera, qué, 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 qué elementos le interesa a uno para uno ver cómo, a qué se está enfrentando de verdad y cómo pues actuar de manera que uno pueda atrapar a esos estudiantes. Y aparte de eso, que uno se vuelve orientador, se vuelve motivador a muchos casos. Por eso es que esa diagnóstico no da para eso, ¿no? Incluso, como nos pasa mucho, hay estudiantes que están por estudiar porque no tienen nada que hacer en su casa. Pero entonces que uno tiene que explicarle que no, que eso no es así, que eso Motivarlo. tienes que estudiar, motivarte para que sigas estudiando la carrera, porque eso te va a servir un futuro, para que seas un profesional exitoso, como dice el logo del usted. Entonces así, pues, nos generamos como, no más que un docente o un profesor de aula, pues nos generamos también, a veces nos volvemos padres, nos volvemos compañeros, nos volvemos motivadores. Entonces tenemos que, por eso el diagnóstico nos enseña a determinar todos esos factores o elementos que van a tener dentro del aula. Y ese ambiente, porque es una expectativa que uno tiene al momento de iniciar, que uno no sabe en qué se enfrenta, ¿no? Y lo mismo estudiante sucede contra uno, ¿no? Quién es el profesor, qué profesor no va a tocar, qué profesor cómo nos va a evaluar, cómo nos va a identificar, qué no irá a hacer, o sea, igual uno, qué estudiantes no irá a tocar, qué estudiantes no van a generar. Hay ciertos casos que uno pues va a ir atacando a medida que uno, por eso que coincidimos de lo mismo, ¿no, profes? Que Bueno, esto tiene que ser constante. totalmente de Ujú. acuerdo con ustedes dos. Y yo parto desde el punto de que cuando nosotros entramos en el aula ya fuimos diagnosticados, ya fuimos Ujú. evaluados, ya ellos investigaron quiénes somos, qué grupo ha salido antes, qué tipo de actividades, de estrategia o de planificación para ser evaluados realizamos. En cambio, nosotros estamos encontrándonos de cero porque son estudiantes nuevos, cuando vienen en el primer nivel, ¿no? Ya a partir del segundo son estudiantes que ya uno va conociendo, simplemente que uno lo va guiando a la cátedra que nos corresponda dar. Cuando estamos dentro del aula, nosotros tenemos que investigar con ellos quiénes tienen experiencia laboral, Ujú. quiénes no, para saber a qué nos enfrentamos, porque a veces no es la edad, sino la manera en Ujú. que ellos se desenvuelven en la cotidianidad, ante la sociedad y ante un ambiente laboral. Entonces nos toca diagnosticar todo ese tipo de situación, ver si realmente la carrera que ellos están estudiando la quieren porque les gusta o porque vienen a reforzar conocimientos porque ya son profesionales empíricos. Entonces a nosotros nos toca diagnosticar y evaluar eso. Considero que el diagnóstico no es nada más en principio. El diagnóstico tiene que ir flexible, es flexibilizado y periódico. ¿Por qué? Porque el primer encuentro no define nada.
El primer encuentro define dos tipos de grupos. Los que vienen enfocados a estudiar y los que vienen como que con la mentalidad del bachillerato, que todavía no saben a qué se están enfrentando. Entonces, al ir avanzando todas esas actividades es donde ellos se van a dar cuenta dónde están y qué es lo que están haciendo y nosotros darnos cuenta de cada estudiante, de cómo es, saber quiénes son los líderes, a quiénes podemos darle la vuelta para que realmente se interese más en lo que está haciendo. Nosotros tenemos que evaluar todas esas habilidades que tiene el estudiante. ¿Para qué? Para darle la vuelta y crear profesionales del éxito, como es nuestro eslogan, pues, del instituto. Adelante, profe Héctor. Excelente. Bueno, mire, la verdad es que esta entrega de hoy, este primer programa, vamos a llamarlo así, esperemos que sea uno de muchos, pues. Inclusive podemos también incorporar a los alumnos, porque fíjense, ¿no? Siempre hablamos del diagnóstico personal, o sea, cuando tenemos a ese alumno ahí al frente, ¿no? Pero los profes que tenemos la oportunidad de dictar materias de manera remota, también hacemos nuestro diagnóstico, aunque un poquito más complicado porque cuando tenemos los alumnos de manera presencial, podemos observar más a mayor detalle pues, el comportamiento de los alumnos y el grupo. Pero cuando vamos al espacio virtual, igual también nosotros hacemos un, un diagnóstico, ¿ya? Establecemos para ver quiénes manejan bien la tecnología, quiénes no, qué puedo mandar como actividades, qué no, porque claro, no todos tienen las mismas habilidades, ya sea en presencial, al igual que de manera virtual, ¿no? Entonces, ese tutor que se transforma uno cuando está atendiendo participantes virtuales, uno se transforma en un tutor virtual. Y es allí, en esos primeros encuentros, donde uno determina cómo voy a trabajar con este grupo virtual, cómo voy a establecer los encuentros sincrónicos y con qué frecuencia para atenderlos, porque cuando estás en el campus real, en la universidad, ellos se te pueden acercar en cualquier momento a preguntarte algo, pero cuando tú eres un facilitador de los espacios virtuales, a juro tienes que hacerlo a través de un medio, ¿ya? Y no es inmediato, salvo los encuentros que uno, pues, de manera sincrónica establece con los alumnos para atender dudas, para atender comentarios, inquietudes que ellos tengan, pero no es tan rápido, tan expedito como cuando estamos allí en el campo, pues, desplazándonos por los pasillos y nos conseguimos con los alumnos y los observamos también a ellos, ¿no? No sé qué opinas tú, Leria, ya para ir cerrando un poco. No, eh, no, muy cierto el tema de la virtualidad. Ese primer diagnóstico es de repente un poquito más difícil porque primero no se conecta el total de la plantilla. de los Segundo, participantes. sí, de los participantes, perdón. Segundo, saber qué tanto conocen ellos de la plataforma. Entonces, es Ujú. como dar un inicio. Entonces, el diagnóstico inicial a nivel virtual para mí considero que es un poquito más complejo. Sin embargo, es manejable porque uno le da las vueltas y uno le da los distintos medios por los cuales el estudiante pueda comunicarse con uno para uno poder seguir orientándolo y llegar al objetivo de cada meta, pues. Excelente, de verdad que sí. Bueno, Nos queda, si ustedes me lo permiten, pues, ya para despedir esta noche, eh, en aras de que tengamos otros encuentros, y de más está decir, pues, que le damos un gran abrazo al profesor, quien de verdad que se ha entregado muy bien, una persona muy preparada. Hemos tenido la dicha de contar que, a pesar de que ya vamos por el segundo módulo, tanto la profe que estuvo primero como este profe, pues nos hemos alimentado mucho de ellos. Y de verdad que es gratificante, ¿no? Cuando por lo menos le comentaba yo al profe Ronald, le decía que de la profesora anterior yo ya estaba aplicando cosas que ella ya nos lo había dado y que ella aplicó con nosotros, ¿no? Al igual que con usted, profe, pues.
Entonces, muchachos, me gustaría cerrar con una fábula que yo siempre en ese diagnóstico, en esa primera vez que yo veo a los alumnos, yo se la comparto a ellos, ¿no? La fábula trata de un colibrí que el colibrí iba, se estaba quemando una gran montaña y el colibrí iba al río y mojaba su diminuto pico y llegaba a la montaña y echaba su pequeña gota y hacía viaje y hacía viaje. Entonces, un gran león le dice, pero colibrí, ¿qué haces? ¿Tú crees que tú vas a pagar esa montaña con una gotica que tú le eches? Y el colibrí le responde sabiamente, mira, yo no sé si la voy a pagar, pero lo que sí sé es que yo estoy haciendo mi parte. Entonces, yo con esta moraleja le dejo a los alumnos de que justamente la moraleja es que yo estoy haciendo mi parte. Por favor, hagan ustedes la que le corresponde a ustedes. Bueno, sin más a qué agregar, que tengan feliz noche. Muchas gracias por Bueno, feliz compartir con noche. ustedes estos saberes. Buenas Excelente. Feliz noches, noche. éxitos y bendiciones. Igual, profes. Saludos. Cuídense.